Muy bien, muy buenas noches, buenas tardes, qué bueno estar acá. Vamos a tratar de pensar en el libro de Eclesiastés. Pablo, antes que me olvide, ¿cómo es el tiempo acá? ¿Qué tiempo tenemos? Perfecto, buenísimo, sí, genial. Si la gente se empieza a ir, voy a un cierre digno, digamos. Muy bien, vamos a un cierre digno. Muy bien. Bueno, qué bueno estar acá, compartir con ustedes. Vamos a tratar de hacer un pantallazo de un libro que es maravilloso, que es el libro de Eclesiastés. Escribí un libro sobre el libro de Eclesiastés que hoy no traje. Eso habla de mi don de la oportunidad, digamos, ¿no es cierto? Pero yo vivo en Escobar, provincia de Buenos Aires, zona norte, del otro lado de la ciudad. Y yo tenía la ilusión de hoy pasar por la editorial y tardé como 2 horas y pico en llegar porque había varios accidentes en la Panamericana y demás. Y bueno, tuve un viaje accidentado hacia la zona sur. Muy bien, el libro de Eclesiastés es un libro maravilloso, difícil e incómodo. Es un libro rugoso, un libro que dice cosas fuertes, que por ahí no nos gusta a los evangélicos que sean dichas, ¿cierto? Porque parecería no conocer bien la fe de este señor, o no conoce bien la doctrina, ¿qué le pasa? Está deprimido, ¿cierto? ¿Qué le pasa a este hombre, al autor de Eclesiastés? Bueno, yo creo que una cosa muy buena que tiene este libro es que es un libro que habla de la condición humana. Y que habla desde la condición humana. Ustedes saben que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Amén. La Biblia es palabra de Dios. Pero también es palabra humana, porque es palabra encarnada. Así como el Señor Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre, la Biblia también es perfectamente divina, pero a la vez es perfectamente humana. Cuando yo leo los salmos van poniendo en mi boca palabras que yo hubiera querido decirle al Señor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque habla desde mi condición, de la condición humana. Esta es una de las cosas más maravillosas que tiene la Biblia. Porque no solo nos habla de Dios, sino que nos permite hablarle a Dios desde lo que nos pasa como seres humanos, desde la realidad de lo humano. Y si hay un libro en la Biblia que tiene esta voz, la voz de la humanidad, la voz de lo que le pasa al ser humano, es el libro de Eclesiastés. Tiene la voz de lo que todo ser humano se pregunta alguna vez. ¿Para qué me levanto todos los días temprano y me rompo el lomo para ir a trabajar? ¿Qué sentido tiene esto? Si mañana te haces esta pregunta, anda igual a trabajar. Por favor. Y no digas, yo ayer fui a una charla, ¿no es cierto?, que estuvieron hablando el sentido de la vida y mire, señor, hoy no vine a trabajar. No, anda igual. Pero, digamos, esa pregunta que se hace el Eclesiastés, ¿de qué sentido tiene la vida? Así que vamos a tratar de pensar un poco desde este libro maravilloso y dejar que también nos incomode. Que nos saque de nuestra zona de confort, de nuestro eje. Este año, no sé por qué, me ha tocado enseñar este libro en varios seminarios. Varios seminarios me llamaron y me dijeron, Eduardo, queremos que enseñes una materia con nosotros. ¿Y qué materia pensaron? Eclesiastés, como 10. Así que, y el otro día estábamos en una clase de Eclesiastés y leyendo el libro de Eclesiastés, un alumno dijo, pero qué fuerte lo que dice acá el libro de Eclesiastés, ¿no es cierto? Y quedaba impactado por esa frase que aparece en Eclesiastés como conclusión, dice, por lo tanto, esto dice la Biblia, está dentro de la Biblia, por lo tanto aborrecí la vida. Fuerte, ¿no? Así que si mañana la vecina de al lado, que la está pasando muy mal en el trabajo, con el matrimonio, con los hijos, dice, yo no sé para qué estoy viva, y
La verdad que aborrezco la vida. ¿Vos sabés que eso dice la Biblia? ¿Cómo? Viste que la gente cree que la Biblia dice que está todo bien, que todo es fácil, que todo es un cuento de hadas. No, la Biblia habla de la condición humana, ¿no? Y por eso es palabra viva de Dios, porque habla a nuestros verdaderos problemas y a nuestra verdadera necesidad. Muy bien, así que vamos a tratar de pensar en este libro. Este libro tiene un lema. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, este es el nombre del libro, ¿no es cierto? El libro en el idioma original, en el hebreo, se llama Coelet, que es algo así, viene del verbo cajal, que es asamblea. Entonces, Coelet es el participio del verbo, es como el que reúne la asamblea. El que reúne la asamblea. ¿La asamblea de qué? No la asamblea de la iglesia, sino la asamblea de los sabios. Este es un libro de la tradición de sabiduría, de la tradición sapiencial en la Biblia, junto con Proverbios, junto con Job, junto con otros textos que no forman libros en sí mismos, pero vienen de esa tradición. Muchos salmos son de la tradición sapiencial, por ejemplo el 37, el 73. Es una manera de entender a Dios, la sabiduría, y este libro está allí. Entonces acá, ¿a quién tenemos? Alguien, un sabio, que convoca una asamblea, hoy hablábamos con Pablo y Leonel de grupos caseros, convoca un grupo casero para hablar de qué es esto de vivir, qué es esto de la vida y cómo podemos enfrentar el desafío que la vida nos plantea, ¿no? Entonces ese es el Eclesiastés. Claro, eclesia es la traducción griega de cajal, así que viene de ahí el nombre Eclesiastés, el que convoca una asamblea. Muy bien. ¿Cuál es el lema, el leitmotiv del libro? Si vos tenés tu Biblia por ahí, podés buscar. Esta me la prestaron, mirá, vine a dar una charla bíblica y no traje Biblia, salvo en mi celular. Menos mal que no está mi esposa. Si vas a Eclesiastés capítulo 1, dice, palabras del predicador, palabras del Coelet, sería en el original, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este lema aparece varias veces en el texto, en el libro, y funciona como una especie de idea central del libro. Vanidad de vanidades, traduce Reina Valera 60, es la traducción clásica, viene de la traducción de San Jerónimo al latín, que escribió vanitas vanitatis, ¿no es cierto? En latín, vanidad. Y de ahí quedó una traducción en castellano, que es muy clásica, que es esta de vanidad. NBI dice absurdo. Absurdo de los absurdos, todo es absurdo. La verdad que es absurdo estar acá miércoles a la noche, estando acá. Podríamos parar acá la charla, dar por cierto lo que dice Eclesiastés e irnos en este momento, ¿no es cierto? Absurdo de los absurdos, todo es absurdo. También esta charla es absurda, diría Eclesiastés. Viste que nos provoca el libro, ¿no? Nos empuja como diciendo, vamos a pensar esto, es provocativo. Muy bien. La palabra en el original es la palabra Hebel. De ahí viene el nombre Abel, que tenemos en la Biblia, ¿no? Hebel. ¿Qué es Hebel? Hebel, en sentido literal, se usa muchas veces en la Biblia esta palabra, es humo. Humo, viento, aire caliente, vapor, neblina. Todo es una neblina, todo es un humo, todo se desvanece, todo desaparece. Eso es lo que viene ese testimonio que viene a darnos el autor de Eclesiastés. Todo se va. Obviamente, es difícil
traducir, por eso ustedes van a ver, vamos a ver acá qué tenemos en este grupo. Biblias. NBI, ya dijimos, absurdo, ¿no es cierto? Reina Valera, vanidad. ¿Qué otras traducciones tenemos? Sin sentido, nada tiene sentido. ¿Qué traducción tenemos? NTV, nada tiene sentido. Casi parece un filósofo contemporáneo, tipo Sartre, ¿no es cierto? Nada tiene sentido. Esto no se sostiene. Muy bien. Justamente, bueno, este es el sentido literal, que nos da la idea de algo que se desvanece en el aire. Y en sentido metafórico, bueno, acá aparecen todas las traducciones que tenemos, que usan el sentido metafórico: absurdo, vana ilusión, sin sentido, nada, vanidad. Hay una traducción, no sé si una traducción española, que habla de cero. Cero. Todo termina en cero. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo está organizado el libro? Rápidamente, ¿cómo está organizado el libro? El libro está organizado como en 3 grandes partes. Si uno se mete en el libro, se da cuenta que el libro es como anárquico, caótico. ¿En qué sentido? No hay un argumento recontraarmado, sino que el autor va como dialogando. Saca temas, los mira un poco, ese tema se va a un segundo plano, aparece un tema nuevo, lo trabaja, queda en segundo plano, aparece otro tema, por ahí recupera uno de los temas que ya trató. El libro tiene una lógica media circular. No es un libro que se lee de corrido como si fuera una novela o como si fuera, no sé, una carta de Pablo. ¿Cierto? Tiene esa dinámica. Pero el libro atiende a 3 preguntas. ¿Qué sería esto? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el mundo para darle sentido a la vida? Me voy a saltear esto. ¿Qué sería esto? ¿En qué podemos buscar sentido o felicidad? En la vida, ¿en qué podemos buscar sentido o felicidad? A esta hora no es una mala idea. Voto por la positiva. Muy bien. Pero la pregunta sería, ¿en qué busco? Bueno, uno podría decir, la comida. No solo comemos para alimentarnos, también comemos por placer. De paso, el placer es uno de los temas que va a decir Eclesiastés. ¿Dónde puedo encontrar sentido en la vida? En el placer. Nuestra cultura medio que se dedica a eso, ¿no? Todo tiene que ser placentero. Inclusive las cosas que ya sabemos que no son placenteras, como ir a la escuela. Yo soy director de escuela, pero ahora en la escuela además te tiene que dar placer. ¿Cierto? Aparte de aprender. ¿Cierto? Todo tiene que ser entretenido, divertido, copado. ¿Cierto? Todo tiene que ser copado. Muy bien. Pero entonces, primero, ¿dónde podemos buscar la felicidad? ¿Dónde la buscamos habitualmente? Pero ante esa búsqueda de felicidad, lo que nos dice el autor es que se levanta una pared, que es el Hebel, que es esta nada, este absurdo, este vacío, que inmediatamente se me presenta. Inmediatamente viene este vacío y dice, che, flaco, esto que vos creés que en esto encontraste la felicidad, se va, se vuela. Ahora vamos a ver cómo se vuela. Porque lo que va a decir es las razones de ese Hebel. ¿Por qué todo es Hebel? Él va a probar, va a demostrar que es así. No es que lo dice, todo es absurdo y sigue caminando. No, dice todo es absurdo y después nos explica por qué es absurdo. ¿Cuáles son las razones de que esta vida sea absurda? Bueno, ahora lo vamos a mirar. Después, acá a la vuelta, va a haber ayuda al suicida, digamos, cuando termina la charla, porque por si alguien queda muy impactado con el mensaje del libro. No, finalmente el libro termina bien. ¿Por qué? Porque después él va a hablar de qué consuelos encontramos en esta vida que le dan un sentido posible a la vida.
¿Ok? Bueno, no los veo muy convencidos. Yo sigo igual. A mí me dijeron que siga aunque no los vea convencidos. Muy bien, primera parte. Salomón, que es un poco el autor ficcional del libro, la mayoría de los eruditos no creen que el autor sea Salomón, pero Salomón le viene muy bien al narrador. ¿Por qué? Recién estuvimos hablando con los chicos de Academia Bíblica, de Casa Bíblica, perdón, de Salomón. Salomón es una figura interesantísima. ¿Por qué? Porque él tiene toda una parte mundana, toda una parte Bill Gates de la vida, ¿cierto? Toda una parte Elon Musk, es un realizador, un creador, un constructor, un rey, es la parte Trump de la vida, digamos, ¿no? Millonario, ¿no? Y después tiene la parte piadosa. Le pidió sabiduría a Dios, Dios se la dio. El tipo era un tipo de iglesia, no era un pagano, pero tiene como las dos caras. ¿Por qué? Y esto es importante para el argumento del libro. ¿Por qué? Porque si yo digo, Eduardo Tatancho dice, la verdad que la vida es un absurdo, viene ahí y me dice, vos porque sos un muerto. Vos porque sos un muerto. ¿Te parece absurda la vida? Yo, que tengo una vida regia, que ando por el mundo, que voy a Miami cada 3 semanas, que tengo plata, que disfruto de los placeres de la vida, para mí la vida está buenísima. Vos porque sos un muerto. O la otra objeción sería, la vida es un absurdo. Y del lado piadoso alguien me podría decir, vos porque sos un carnal. Yo que tengo una vida profunda de fe y conozco a Dios, digo yo, para la vida está genial. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer una afirmación tan contundente, el narrador del libro tenía que elegir un personaje que cubriera todo el arco. ¿Está bien? El arco desde la realización mundana hasta la vida piadosa. Y que todo quedara bajo esa campana. Todo es un absurdo. ¿Está bien? Entonces, primera parte, Salomón busca la felicidad. ¿Y dónde la busca la felicidad? Vamos rápido. La guita, las riquezas. No vamos a leer todos los pasajes, ahí tienen algunos pasajes para leer, pero el libro habla mucho del dinero y dice muchas cosas del dinero. Por ejemplo, dice que un problema del dinero es que alguien lo acumula y otro lo gasta. ¿No es cierto? Eso dice el libro de Eclesiastés. O que uno acumula dinero y después no puede vivir en paz. ¿Por qué? Porque está demasiado preocupado, que tiene demasiadas cosas. No, tengo que pensar la casa que tengo, que quién me la cuida, que allá, que tengo esto, pero ahora es un problema, un dolor de cabeza. Y el gran problema que siempre, ahora vamos a llegar ahí, que siempre está como a fondo, que en el sobre todo de madera, ¿se puede llevar mucho ahí? Nada, ¿cierto? Entonces, el dinero parecería ser algo que me va a dar la felicidad. Y el autor de Eclesiastés dice, yo tuve mucha riqueza. Y en el orden de la felicidad no me aportó mucha felicidad, más bien me aportó dolores de cabeza, sufrimiento, problemas, ¿no? Vieron que tenemos una ilusión, yo lo hablo mucho con los adolescentes en la escuela donde trabajo, tenemos la ilusión de que si tuviéramos plata todo estaría bien. Bueno, basta ver un montón de gente que tiene plata y está todo mal, ¿no? O sea que evidentemente la plata no necesariamente nos garantiza la felicidad, que un poco es lo que va a decir Eclesiastés, ¿cierto? Muy bien. O sea que tachame la doble. Muy bien, el placer. Fíjate lo que dice, esto en una iglesia sonaría bastante mal. Mirá lo que dice Eclesiastés 2, 1 al 11. Dice, pensé entonces en lo íntimo de mi ser. Anda, me voy a probar lo que es la alegría, voy a disfrutar de lo bueno. Pero resultó que también esto era vanidad y concluí que divertirse es una locura y que los placeres no sirven de nada.
En lo íntimo de mi ser me propuse agasajarme con vino y ser lo más necio posible. Contale a tu pastor, ¿sabes en qué plan estuve últimamente? Estoy leyendo mucho el libro de Eclesiastés. Fíjate lo que dice acá. En lo íntimo de mi ser me propuse agasajarme con vino y ser lo más necio posible, sin dejar de mantenerme bajo el control de mi sabiduría. Quería ver qué de bueno sacan los mortales de sus ocupaciones de toda la vida bajo el cielo. De paso, vivimos en una cultura donde el placer ha llegado a ser un dios. ¿Viste? Divertirse es un dios. Y fíjate qué loco esta cultura, ¿no? Hay un filósofo contemporáneo coreano muy famoso, no me atrevo a decir el nombre porque nunca me sale, que él dice, esta es la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio se llama el libro. Me canso porque tengo que ganar mucha plata para ser feliz, pero me agoto, estoy estresado. Entonces, ¿qué me propone la sociedad? Divertirme, no descansar, divertirme, aturdirme. Él dice, esta es la sociedad del ruido. ¿Para qué? Para poder seguir explotándome y seguir viviendo cansado. ¿No? Lo dice un filósofo secular, no lo dice el pastor de acá a la vuelta, digamos, ¿no? Tremendo, tremendo. El placer nos deja vacíos, eso es lo que dice Eclesiastés. El placer nos deja huecos, consume energía y nos deja sin nada. Muy bien. Hacer y saber, otra de las cosas en las que pensamos encontrar felicidad. Dice el autor de Eclesiastés, yo trabajé, hice, estudié, leí, fui a la universidad, saqué 2 títulos. ¿Saben? Ahora que digo los títulos, yo tuve el privilegio, mi papá llegó hasta 4º grado. Hasta 4º grado. Familia campesina, yo me crié en el campo, yo tuve el privilegio de estudiar, la oportunidad de estudiar. Y llegué a hacer un doctorado. Mi papá 4º grado, el hijo hizo un doctorado. Le doy muchas gracias a Dios y a la vida por haberlo hecho. Pero ¿sabe cuál es el día más vacío? El día que te dan el título. ¿No es cierto? El día que te dan el título, y vos decís, ¿y esto era? ¿Y esto era? ¿Este papelito que dice doctor en ciencias sociales? ¿No? Y dice Eclesiastés que el que más sabe ¿qué? Más sufre. El que más sabe, más sufre. O sea, váyanse ya de acá. Escapen. El que más sabe, más sufre. Se tiene que hacer cargo de más cosas. Tiene que responder por más cosas. El que no sabe nada es inconsciente, no sabe ni lo que está pasando. Más o menos va. Pero los que sabemos mucho decimos, no, todo esto, ¿no? Qué tremendo. Muy bien. Hacer, dice Eclesiastés, yo hice un montón de cosas, construí palacios, esto, lo otro, hice un templo. Y todo esto, dijo, es correr tras el viento. Dice Eclesiastés, tremendo. Muy bien. En la segunda parte del argumento, él va a decir, bueno, yo acabo de decir que todo es absurdo, pero ¿por qué? Voy a tratar de demostrar por qué. Eso es lo que hace Eclesiastés. Voy a demostrarle que efectivamente todo es Hebel. Voy a usar uso la palabra acá no para darme la que es hebreo, sino porque ninguna de las traducciones castellanas llegan a decir lo que significa esto. Humo, aire, todo se desvanece, nada se sostiene por sí mismo, nada tiene valor en sí mismo. Muy bien. Lo primero que menciona el autor es la rutina y la repetición. En el capítulo 1, vamos a leer un poquitito, mirá, así te vas alentado y consolado. Dice, mirá, capítulo 1, seguime ahí donde leímos recién hasta el
Habíamos leído hasta el versículo 2, ahora leemos desde el versículo 3. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y de todos sus afanes bajo el sol? Una generación se va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone y vuelve presuroso al lugar de donde se levanta. El viento gira hacia el sur y da vuelta por el norte. Va girando sin cesar y vuelve a girar el viento. Todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena. Y los ríos vuelven al lugar de donde salieron para volver a recorrer su camino. Todas las cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos, los estoy alentando, ¿no? Yo sabía. A mí me dijo Pablo, venía así a alentar a sus hermanos. Muy bien. Les cuento que estoy leyendo la Biblia. En eso me escudo. Dice, todas las cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos nunca se cansan de ver, ni se fatigan los oídos de oír. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada de lo que pueda decirse, miren, aquí hay algo nuevo. Porque eso ya existía mucho antes que nosotros. Nadie recuerda lo que antes fue, ni nadie que nazca después recordará lo que está por suceder. Nos cansa la repetición de lo mismo. Hay un libro muy lindo que se llama El cansancio de ser uno mismo. ¿Nunca te sentiste así? Si yo pudiera levantarme y ser otra persona, un rato, un día, una semana, no, mañana me voy a levantar y voy a ser Eduardo Tatangelo, no va a haber vuelta que darle. Y uno dice, sí, qué bueno sería estar en otra... Bueno, hay películas sobre esa fantasía, ¿no? Ser otro, cambiarse en otro, porque nos cansa la rutina, la repetición, los mismos problemas, siempre enfrentando los mismos problemas. Y eso genera Hebel, genera sensación de nada, de vacío, de absurdo, ¿no? La repetición permanente de lo mismo. Muy bien. Segunda razón del Hebel, la injusticia. La injusticia. En que vivimos es un mundo básicamente injusto. No es un mundo justo. ¿A usted le parece que es un mundo justo? No es que lo diga Eclesiastés. Lo vemos en el testimonio nuestro, en la experiencia nuestra de todos los días. Eso es un mundo injusto. Vamos a leer solamente por lo ilustrativo algún pasaje de este. Hay uno que habla de Argentina. No sé. Creo que es 4, a ver. Con un don profético, el autor habló de Argentina. Fíjate lo que dice 4.1. Dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol y pude ver que los oprimidos lloran y que no hay quien los consuele. Y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Tremendo, ¿eh? Este tipo sí que dice verdades. Además, 3.16, mirá. Además, me he dado cuenta de la maldad e iniquidad que existe donde debiera impartirse justicia y prevalecer el derecho. O sea, ahí donde tendría que impartirse justicia, en ese juzgado, ahí está la maldad, está la injusticia, está la opresión. Y este es el que yo digo que habla de Argentina, mirá, fíjate esto. Bueno, los dos anteriores también, ¿no? 5.8 dice, si en tu provincia ves que se oprime a los pobres y que se tuerce el derecho y la justicia, esto no debe asombrarte porque sobre un alto oficial hay otro más alto y por encima de ellos hay uno más alto. ¿Qué está diciendo acá? Una frase que dicen los diarios hoy en día, la injusticia y la corrupción es estructural. No te asombre de que hay injusticia y opresión. ¿Por qué? Porque ese que está oprimiendo, que está corrompido ahí, tiene uno arriba más alto, que está más corrompido y que es más injusto. Y que banca al de abajo.
Y arriba de ese que banca el de abajo, hay uno más arriba todavía, que lo banca más todavía a este y al otro. Estructuras de injusticia. Y eso nos da un sentido de absurdo, de sin sentido, de que no vale la pena. Bueno, el tango cambalache, ¿cierto? ¿Hay tangueros acá en la sala, tangueras? Me imagino que sí. El tango cambalache. Todo es lo mismo, todo es igual. Lo mismo un burro que un gran profesor. Muy bien. Otra cuestión que nos impacta, y sobre todo los creyentes, la vida es absurda por las contingencias de la vida. ¿Qué son las contingencias? Porque la injusticia es una voluntad determinada de que las cosas salgan mal, pero la contingencia es algo que sale mal, no sabemos por qué. ¿Por qué quedó eliminado Boca? Ah, no, eso no lo tenía que decir, perdón. Eso era de otra charla. No, pero ¿qué es la contingencia? Esta idea de que yo hice todo, igual salió mal. No digo que Boca haya hecho todo. Fíjense, capítulo 9, voy a leer solo este versículo, 9, 11 y 12, fíjate lo que dice acá. 9:11. Volví la mirada y vi bajo el sol que no son los más veloces los que ganan la carrera. No son los más veloces los que ganan la carrera. Ni son los más fuertes los que ganan la guerra. También vi que los sabios no tienen que comer. Que quien es inteligente no necesariamente es rico. Y que quien tiene conocimiento no siempre es favorecido. Todos ellos tienen su momento y su ocasión. Hay elementos en el mundo. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué está esta imagen acá? ¿Qué es esto? Un piano. ¿Se te puede caer un piano en la cabeza? La probabilidad es baja, pero ha pasado. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quiero ilustrar es este principio que tiene acá Eclesiastés. A veces hay cosas, este mundo, mirá, una cosa que está diciendo, que es muy importante lo que dice acá Eclesiastés, y para nosotros que somos personas de fe. Dios ha creado un mundo abierto. No un mundo cerrado, un mundo abierto. Donde ha dado tanta libertad a todos los elementos que forman este mundo, que esa tensión de libertades, ese conflicto de libertades, hace que pasen muchas cosas que no deberían pasar. Hacen que el que se entrenó más para ganar la carrera sea el que no la gane. Hace que alguien que no terminó la escuela secundaria sea millonario y alguien que hizo 5 carreras trabaje de taxista. ¿Está bien? O sea, está mal. Aspiraríamos a otro tipo de mundo, pero este es el mundo en que nos toca vivir, con estas reglas. Por eso el autor está tratando de fundamentar la idea, todo es absurdo, porque es absurdo que alguien que sea arquitecto de la UBA maneje un taxi. Pero pasa. Acá algunos se van a sentir aludidos, porque una razón del Hebel es la vejez. Hay un himno a la vejez en el libro que compara la vida humana con una casa que se va deteriorando, como nos deterioramos con el paso de los años. Vieron que la estadística más importante a cierta edad es cuántos huesos te duelen, digamos, ¿no es cierto? Y cuánto te podés mover. ¿Vieron la conversación de gente grande? No, yo estoy tomando tal cosa porque me salió esto y me duele aquello. Es un relato de todo lo que empieza a no funcionar. Y justamente el autor, ahí en 12:1 al 7, famoso, siempre leemos ese texto como diciendo, por eso en la juventud, pero en realidad el himno es un himno a la vejez, a esa vejez que deteriora la casa, deteriora la casa, deteriora la casa, deteriora la casa, hasta que la derrumba. Y entonces la siguiente razón, y yo creo que es la razón que está atrás de todas las razones, es la muerte. Uno de los grandes temas del libro es la muerte.
al final habremos de morir. Esta existencia que es la única que conozco, esta existencia en la que llevo 60 años, yo cumplí 60 años en noviembre pasado, a alguien le preguntaron una vez, ¿usted cuántos años tiene? Y entonces la persona contestó, y 12, 15, con suerte 17. ¿Cómo 12, 15, 17? ¿Cuántos años tiene usted? Ah, usted me está preguntando cuántos años ya viví. Esos ya no los tengo. ¿Está bien? Esos ya no los tengo. Yo le estoy hablando de los que por ahí sí tengo. ¿Ok? Entonces sentimos que el carretel se va cortando y que finalmente esta existencia que amamos y que quisiéramos prolongar, se va a terminar. ¿No? La muerte finalmente es el gran telón que pone todo en tela de juicio. Todo lo pone en tela de juicio. Porque uno dice, al final, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Y ahí no termina todo, porque después viene el olvido. Hago una pregunta, a ver acá. Esto es un examen. Quiero que levanten la mano todos los que se acuerdan los nombres de sus abuelos. Son 4. Tienen que recordar los 4 nombres. Ok. ¿Está bien? ¿Se acuerdan los nombres de los abuelos? No están tan mal. Los veo bastante bien. Muy bien. Ahora, bajen la mano. Quiero que levanten la mano los que se acuerdan los nombres de sus bisabuelos. Son 8. A ver, los 8. Uno solo te acordás. Mirá qué bueno eso. Él se acuerda de un nombre, de los 8. Muy bien, ahí, ¿cuántos te acordás? ¿Los 8? Un aplauso acá. Genial. Ahora quiero que levanten la mano los que se acuerdan los nombres de sus tatarabuelos. Son 4 generaciones. Son 16. Ok. Ahora viene la parte triste. Esta es la parte divertida. Ahora viene la parte triste. ¿Lo vamos a encontrar en algún lado? No. En 4 generaciones, nadie se va a acordar quién fuiste. Yo les dije que vine a alentarlos. Por lo menos nadie se va a acordar de tus errores. Eso es bueno. Pero miren qué cosa notable. Porque no somos conscientes de esas cosas. No somos conscientes de eso. En realidad, la memoria humana es algo muy corto. Seremos olvidados. Mis tataranietos no van a saber quién fue Eduardo Tatangelo, no va a saber que enseñaba la Biblia. Por ahí se quedó un libro por ahí sin quemar. Dirán, che, este libro, ¿quién lo escribió? Dice acá Eduardo Tatangelo, el mismo apellido que tengo yo. Y capaz que era un antepasado tuyo, no sé quién era, qué sé yo. Algún pariente lejano. Muy bien. Bueno. Frente a todo esto, el libro dice, ¿hay razones para el sentido? ¿Hay razones valederas para decir, ¿vale la pena vivir? Pregunta que se hacen todos. Estamos tratando de dar cuenta del pensamiento del libro. ¿Está bien? No en general. De lo que dice Eclesiastés. Y él va a dar algunas modestas razones para el sentido de la vida y para la felicidad. La primera que da es el disfrutar. Esto es raro. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica, tradicionalmente, históricamente, no fue mucho de alentar el disfrutar.
Parece que ser buen cristiano era vivir amargado, triste. Sí, echarse la culpa, pasarla mal. Eso era ser piadoso. Mirá una cosa interesante. 7 veces, el número perfecto, Eclesiastés nos recomienda disfrutar de la vida. ¡Bravo! ¡Vamos! Acá viene la parte del aliento. Ahora sí, empezamos a levantar. Esta charla es así. Es un avión que se viene. Y cuando está por tocar, y sube. Bien. Ahora viene la parte que subimos. Vamos todavía. Aleluya. Había algo bueno en todo esto. Mirá, vamos a leer un par de pasajes, porque es muy lindo como lo plantea. 2, 24 al 26, ¿me querés seguir? Dice, no hay nada mejor para nosotros que comer y beber. Acá va con la hermana que hoy dijo que lo de comer. Y disfrutar de nuestros trabajos. Y he concluido que esto viene de la mano de Dios, porque ¿quién puede comer y cuidarse mejor que uno mismo? Es un hecho que Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado y que al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien es del agrado de Dios. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjate la filosofía de vida que nos propone Eclesiastés. Enfocarse, concentrarse en disfrutar aquello que tengo entre manos porque Dios me lo ha dado y es parte de la vida que Dios me ha dado. Disfrutar ese presente que tengo y eso que soy, que Dios ha hecho de mí. Qué importante. Muchos de nosotros, aún creyentes, vivimos o demasiado enfocados en el pasado, lamentando cosas que no fuimos, cosas que no hicimos, errores que cometimos, o demasiado ansiosos por el futuro. ¿Y ahora qué voy a hacer cuando pase tal cosa, cuando los hijos se vayan de casa, cuando me jubile, cuando tenga que cambiar de trabajo? Disfruta de esto que tenés, disfruta de lo que Dios te da y lo que tenés ahora en la mano para hacer y para vivir. 3:12. Bien. 3:12. Yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar de la vida y de todo lo bueno que ésta ofrece. Y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y beba y disfrute de lo bueno de todos sus afanes. También sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada se le añada ni nada se le quite, y que esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. Miren, qué interesante esto. Enfatiza el autor que esta posibilidad de disfrutar es un don de Dios. Disfrutar de lo que somos, disfrutar de lo que tenemos, disfrutar de lo que vivimos, disfrutar de la familia. En otro texto va a hablar de disfrutar de la vida matrimonial, de la compañera, del compañero, disfrutar de esas experiencias sencillas de la vida, ¿no? Profundamente sencillas, profundamente importantes. Las cosas importantes de la vida son esas. Finalmente, una cosa que descubrimos y que don Eclesiastés estaría totalmente de acuerdo, es que lo vincular, aquello que nos relaciona con lo más profundo de nuestro ser, que es los vínculos amorosos, afectivos, la familia, la comunión, aquello que se vuelca hacia las personas y no hacia las cosas, es lo que le da verdadero sentido a la existencia, ¿no? En una sociedad que está lamentablemente más volcada a las cosas que a los vínculos. El abandono de los vínculos y de lo sagrado de los vínculos ha hecho que esta sea una sociedad con gente próspera sola y solitaria, y en crisis por eso, ¿no? Muy bien. Se me fue el PowerPoint, estoy volviendo lentamente. Muy bien. Teníamos acá las razones y acá estamos.
De manera que, miren qué cosa interesante el libro, porque el libro lo que hace es ser honesto. No nos vende ningún cuento, ¿no? Dice, mira, la vida es esto. La vida tiene todos estos aspectos que hacen pensar que la vida no tiene sentido, que la vida no se sostiene. Y luego va a decir, pero, si bien esto es cierto, y si bien lo estoy argumentando, dice el autor de Eclesiastés, también hay razones, aún dentro de este panorama general, que me hacen pensar que hay un sentido, hay una razón para vivir, hay una alegría para vivir, pero no está en esas cosas que habitualmente el ser humano busca y cree allí encontrar las razones para vivir, para ser feliz, para encontrar el sentido de la vida. Si tuviéramos tiempo, podríamos estudiar cada uno de estos pasajes que hablan del disfrute, porque no es el disfrute de los necios, no es el disfrute, ya ahí, digamos, el disfrute del placer por el placer mismo, ya contra eso ya fue fuerte. Dijo, esto no deja nada, nos deja vacíos. Es otro tipo de disfrute, ¿no? Aquel que valora eso que tiene, sea material o afectivo, aquel que es agradecido porque puede poner un plato de sopa sobre la mesa y disfruta de ese momento en que disfruto ese plato de sopa, quizá con un hijo, quizá con mi esposa, quizá con mi esposa, quizá con mi papá, quizá con un amigo, que encuentra un fondo más profundo de la vida, una dimensión más profunda de la vida. Muy bien. Conocen a estos personajes, ¿no? Muy bien. Hay algo muy lindo en este consejo que da Eclesiastés, las modestas razones del sentido. Una moderada piedad. Yo una vez prediqué este pasaje y casi me echan de la iglesia. Y me acuerdo que la esposa de un pastor vino y me dijo, pero no, mirá, esto es preocupante, es un problema, fíjate, qué sé yo. Mirá lo que dice 7:16. 7:16. Y vamos a tratar de pensar qué quiere decir. No hay que ser demasiado santo, ni tampoco ser demasiado sabio. ¿Por qué habríamos de hacernos daño? No hay que hacer mucho mal, ni seas insensato. ¿Para qué morir antes de tiempo? Bien está que tomes esto sin soltar aquello. Si temes a Dios, te irá bien en todo. ¿Contra qué discute Eclesiastés en este punto? ¿Y a qué se refiere? Hay gente que para encontrarle sentido a la vida se hace santulona. ¿Está bien? Se hace religioso. Y hace de la santulonería y hace de la religión la razón de su vida. Hay gente que es muy religiosa y vive amargada. Hay gente que es muy santulona y vive triste. ¿Por qué? Porque su Dios no es Dios, es la religión. Su Dios no es Dios, es la santulonería, un código legal o legalista excesivamente exigente. Y se enorgullecen de practicarlo. Pero eso no les deja nada de vida real. Y hay mucha gente que rechaza las reglas éticas mínimas, roba, estafa, es corrupto, trata de salirse siempre con la suya, y como dice Eclesiastés, destruye su propia vida. Entonces, ¿qué nos propone Eclesiastés? Una vía media, una santidad sana, una santidad que comulgue con mi vida real, con la persona que realmente soy. Que yo no le venda humo a nadie, que no le venda una máscara a nadie, que viva bajo el temor de Dios, siendo la persona que realmente soy, con mis defectos, con mis fortalezas, con mis locuras, con mis buenas ideas. Digo locuras. Yo soy loco por los caballos, por ejemplo. Todos tenemos ese tipo de locura. Acá debe haber locos de la pesca. ¿Hay locos de la pesca? Ok, felicitación. Buenísimo. Y así. Vida real. Dios presente
en la vida real, la vida tangible, la vida que se toca, la vida que se ve. No tratando de vivir en un plano en realidad en el que no vivimos. Fingimos un plano de existencia superior. No, somos personas reales y tratamos de vivir esa fe real. Ustedes saben, ¿no? Este señor es un perverso y este es un santulón. No es santo, es santulón, ¿no? Muy bien. Y como todos los libros de sabiduría, el autor termina con una fuerte nota de el temor a Dios, de quien depende el destino. No el temor como miedo, sino el temor como reverencia, como honra, como aquel que coloca a Dios en primer lugar en todo. Y dice Eclesiastés, el que pone a Dios en primer lugar en todo, de todo será librado con bien. ¿No? Esta idea de que frente a tantas incertidumbres que tiene la vida, frente a la perspectiva de la muerte, frente a la perspectiva del envejecimiento, frente a la injusticia, frente a aquellas cosas que no sabemos por qué salieron mal, hay una providencia divina, hay un misterio en Dios. El libro habla mucho de Dios como una presencia misteriosa, ¿cierto? Que ordena, que guía los procesos humanos de una manera bondadosa, sabia, no que lo resuelve todo, sino que da una profunda certeza de que aún aquellas cosas que no salieron bien, de alguna manera terminan formando parte de un plan que tiene sentido para Dios y que termina teniendo sentido para nosotros. Como va a plantear el Nuevo Testamento, ¿no? Los que aman a Dios, todas las cosas colaboran o participan para el bien de aquellos que han sido llamados. Yo diría que Eclesiastés es un buen antídoto para esa tendencia que tenemos los creyentes de escamotear la verdadera condición humana. Yo creo que ahí la Iglesia Evangélica ha tenido un problema. Nos ha costado hablar desde la condición humana. Por eso a veces nos cuesta hablar con la gente que no es creyente, porque ellos sienten que no los entendemos. Ellos sienten que no los escuchamos. Ellos sienten que no nos queremos hacer las preguntas últimas de la vida, que a veces damos soluciones superficiales. Y entonces dicen, no tengo ganas de escucharte. Eclesiastés nos ayuda, ¿por qué? Porque viene de allá, desde el fondo, haciendo preguntas muy incómodas, declaraciones muy incómodas. Y desde ahí, desde esa pregunta que puede tener tu vecina a la vuelta, tu compañero de trabajo, de aquella queja que puede tener un familiar, empieza a caminar hacia el encuentro con Dios, ¿no? Y entonces nos ayuda en ese proceso de hablar desde la realidad humana hacia Dios. En muchos lados veo este cartel, Jesús es la respuesta. Bien, ¿cuál es la pregunta? No. Jesús es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Ok, escuchemos la pregunta. Y Eclesiastés nos ayuda a escuchar la pregunta humana. ¿Qué sentido tiene la vida? Ok. Cuando alguien te diga, un vecino, una vecina te diga, che, yo me hago una pregunta, vos que sos creyente, qué sé yo, que sé que va a la iglesia, ¿cuál es el sentido de la vida? En vez de decirle, no, el sentido de la vida es Cristo, decirle, ¿vos sabés que la Biblia se hace la misma pregunta? Se va a quedar impactado. Y va a decir, a ver, contame un poquito más, porque me interesa. Yo jamás se me cruzó por la cabeza que la Biblia se preguntara cuál es el sentido de la vida. Y de ahí sí podemos llevar a Cristo a la gente. ¿Por qué? Porque partimos de la pregunta que tiene la persona. Pero miren qué maravilloso. Esa pregunta que tiene tu vecino a la vuelta, tu compañero de trabajo, está en la Biblia. Qué bueno, ¿no? Que Dios nos bendiga para ser buenos lectores de la Biblia, para tomarnos en serio la palabra de Dios, para dejarnos que la Biblia nos descoloque, nos incomode, nos haga sentir un poquitito raros
y que desde ahí podamos caminar a recorrer todo el propósito de Dios y conocer profundamente a este Dios que, fíjense otra cosa tremenda de este libro, finalmente lo que dice Eclesiastés es que el único que le da sentido a la vida, sentido real a la vida, ¿quién es? Dios. Cuando todo se cae y se desmorona, cuando todos seremos olvidados, cuando todos seremos borrados de esta tierra, ¿quién está? ¿Quién está siempre? ¿Quién es siempre? ¿Quién sobrevive siempre? ¿Quién está siempre firme? Nuestro Dios, en quien somos en todas las cosas más que vencedores. Dios nos bendiga.